Buenas noches a todos. Hoy día continuaremos con el tema de la globalización, pero mirado desde otro punto de vista. ¿Cuál es el objetivo? Analizar, interpretar y extraer información en fuentes referidas a temas como problemas sociales del mundo actual, la pobreza, el hambre, el narcotráfico y el deterioro medioambiental, las pandemias. Problemáticas en un mundo globalizado. ¿Ya? Así como vimos, ¿cuáles eran las ventajas de la globalización? ¿Ya? Y que dentro de estas ventajas estaba que se adquieren nuevos mercados, ¿cierto? El mundo se hace más pequeño, podemos conocer lugares sin movernos desde la casa, ¿ya? Podemos tener información de todas partes del mundo. Una persona puede conocer la cultura coreana estando desde su pieza. Y eso es parte de la globalización. Y son cosas buenas, incluso cualquier persona puede emprender un negocio trayendo productos desde China. Y así el mundo se va moviendo. Lo cual son cosas buenas. ¿Ya? Son cosas buenas. Cualquiera puede colocar un local de sushi y vender. Entonces, de esa manera vemos cómo la globalización ha dado cosas buenas para la humanidad. Pero hoy día vamos a ver las problemáticas. Y una de las problemáticas más grandes que tiene este mundo global es la pobreza. ¿Qué es la pobreza extrema? Que ya lo hemos conversado antes. Alguien que me diga, ¿qué es la pobreza extrema? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Fernanda, dígame. Eh, las personas que realmente no tienen para comer, que viven con lo más mínimo, Ya, con los más excelente. escasos recursos. ¿Cierto? Aquí en Chile se le conoce como persona indigente ya algunas veces, ¿cierto? Y una persona indigente es aquella persona que vive en una pobreza extrema. No tiene hogar, no tiene servicios básicos, ¿ya? Eh, tiene poco acceso a la educación, a la alimentación. Entonces vamos a analizar un poco esto y vamos a analizar también el resto de las problemáticas que acababa de mencionar. Y tenemos estos problemas, ¿ya? Y desafíos del mundo globalizado, y dice que la liberación de los mercados y la regulación financiera han llevado a aumentar la competitividad de las economías del mundo. ¿Ya? O sea, así como hay cosas buenas, vamos a ver que estamos en una competencia eterna entre los países. ¿Quién vende más? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién se desarrolla más? Y eso va a llevar a que otros países se vean perjudicados y en desmedro de esto. ¿Ya? También ha generado dependencia económica de los países frente a las fluctuaciones de los mercados financieros. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que los países más chicos como nosotros, o los países menos desarrollados, siempre vamos a depender de los países más desarrollados. ¿En base a qué? En base a que si ellos tienen una crisis económica, automáticamente nosotros vamos a estar en una crisis económica. Si Estados Unidos no levanta cabeza y mejora su economía, muy difícil que Chile lo haga porque depende de ellos. Entonces, incluso a veces nos afecta más a nosotros que a ellos mismos, siendo que ellos comienzan las crisis. Y esto va a llevar a una subordinación por parte de los países más pobres frente a los de mayor riqueza. ¿Ya? E incluso para mantener el negocio, a veces tienen que estar a favor de conflictos que a países como nosotros ni siquiera nos importan.
o apoyar leyes internacionales que ellos quieren que se aprueben. Entonces ahí vemos una subordinación. Si Estados Unidos o China dice algo, hay que alinearse con ellos o simplemente ellos negocian con otro país. Entonces ahí ya se produce esta subordinación, ¿ya? Que se viene arrastrando desde la Guerra Fría. Ahora, tenemos problemas transversales de las sociedades globalizadas: marginalidad, discriminación y pobreza. En los países más pobres, esos problemas generan inestabilidad política, como es el caso de Perú o el caso de Haití, donde en Haití prácticamente no hay gobierno. Ya las pandillas se han apoderado del país, ¿cierto? No hay un regente y eso va a traer una crisis política que va a terminar en una crisis económica y que va a terminar en una violencia social. Lo mismo en Perú. Perú que iba creciendo ya a un ritmo mayor que el de Chile desde el punto de vista económico, a pesar de que Chile aún era más avanzado, pero si vemos qué país crece mayormente económicamente, era Perú. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezó a tener esta crisis política donde se iban reemplazando presidentes por problemas de corrupción. Entonces se estanca económicamente Perú y termina con este crecimiento acelerado. Entonces vamos a tener esta inestabilidad que va a ser un problema, ya, que va a afectar incluso al resto de los países. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si estos países tienen problemas, ya, políticos o no surgen económicamente, automáticamente observan al país que tiene la mejor economía dentro de lo que es la región. En algún momento fue Argentina. Todos los migrantes prácticamente de la región de América del Sur se iban a Argentina. Ahora en el siglo XXI es Chile. Pero de la misma manera, si el resto del continente tiene problemas, siempre va a haber un país perjudicado. O el mismo Estados Unidos, siempre olas de inmigrantes tratando de entrar. ¿Ya? Entonces, otra problemática que vamos a tener dentro de las sociedades a partir de la globalización es la pérdida cultural o la identidad cultural. Y esta homogeneización que se llama, que homo significa uno, o sea, una sola cultura a nivel mundial, donde se hace una mezcla cultural. Ya las festividades no son como antes. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos, alguien, no sé si el Lampa lo harán, pero no sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez al Parque O'Higgins para el 18. Y antes, ¿qué pasaba? Se vendía solamente empanada, anticucho, listo, para el 18. Ahora no, arepas, chicha venezolana, hasta completo venezolano. Entonces nos damos cuenta que todo eso que se consideraba como una tradición chilena se empieza a mezclar con otras culturas, ya. Y empezamos a perder nuestra identidad para crear una nueva. Y al final es el objetivo que tiene la globalización, crear esta cultura nueva y hacer que esta cultura sea una sola. Para algunos estará bien, para otros estará mal, ¿ya? Hay gente que dice que no, que para el 18 solamente deberían haber tradiciones chilenas, que por qué la gente empieza a colocar qué bandera venezolana, qué bandera colombiana, boliviana, no. Hay otra gente que encuentra que está bien, que si todos vivimos en el mismo país, ¿ya? Está bien que cada uno aporte con su cultura a las festividades del país.
¿Alguien tiene algo que aportar en relación a esto? ¿Qué piensa? ¿Le ha tocado convivir con extranjeros que insertan sus propias tradiciones dentro de las festividades patrias o en alguna otra festividad? Estimados, estimadas, dígame, RH Infinity, Hola, dígame. buenas noches. Perdón, lo que pasa es que me tuve que... soy nueva en el curso, Ah, ya. así que no aparece mi nombre en el número, pero porque tuve que usar un teléfono, tenía todo programado No, para no se empezar preocupe, a sí, está trabajar. bien. Perfecto. Ya. Sí, yo trabajo con extranjeros, muchos ¿Ya? extranjeros. Y hacemos una actividad en la empresa donde trabajo para la semana del 18 y no es lo único que puedo aportar en esta ocasión, que ellos no involucran su cultura en nuestras actividades chilenas. Ah, ya, participa nomás. Sí, participan, de hecho incluso hacemos concurso de paya y ellos igual participan, Ya, igual bacán. lastimosamente. Sí, y son Genial. bastantes. Así que no, en ese sentido, al menos lo que yo he vivido, no. Gracias. Ah, excelente. Ahora, cumpleaños haitianos, muy diferente la cultura. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo se celebran los cumpleaños haitianos? No me imagino un cumpleaños que no sea como el de acá, que te cantan cumpleaños, la torta, los regalos, listo, para la casa. Ah, es un tenedor libre. Ya, igual, bueno. Ahora, como les digo, hay gente que lo encuentra espectacular, hay gente que reclama. Bueno, siempre va a haber alguien que reclame por todo. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, para el tiempo antes de la independencia de Chile, los españoles aquí tenían su propia cultura y sus propias tradiciones. ¿Ya? Después que Chile se independizó y fue adquiriendo otras tradiciones, y así, y Chile siempre se ha caracterizado por traer cosas de afuera. Supongamos, la Navidad, el viejo Pascuero, no son cosas que nacieron acá en Chile. Halloween menos. Y de a poco se va insertando. ¿Ya? Para bien o para mal. Ya el tiempo es el que decide esas cosas. Pero eh, vamos adquiriendo otras culturas y vamos adquiriendo otras más. Y así como nosotros vamos llevando nuestra cultura a otros países. Por ejemplo, yo tengo una prima que vive en España, y en España, para la Navidad, los regalos se abren al día siguiente, a las 7 de la mañana, el día 25 de diciembre. El chileno no, da las 12 y al tiro, dale, repartiendo regalos para todos lados. Y ella le dijo al marido allá en España, no, acá se va a hacer como yo lo hago en Chile. Y el marido le dijo, ya, ok, porque a ella le gustaba así. Entonces va insertando una nueva cultura a personas en otro país. Ahora, dentro de estos desafíos, ya, tenemos la internalización del capital. Aquí esto lo estuvimos viendo, ya, la clase anterior, que era la creación de empresas multinacionales que van deslocalizando y fragmentando su producción, ¿cierto? Que a la larga es un problema porque es de esa manera que los países más desarrollados van interviniendo a los países más chicos. Incluso esto también es un problema para los países desarrollados. Analicémoslo primero desde el punto de vista del país más chico. Siempre va a tratar de hacer de que las empresas multinacionales estén dentro de su país. Pongamos Taiwán, ya.
Afganistán, van a tratar de, o la India, van a tratar de hacer que estos países, buenas tardes, señorita Ruth, van a tratar de hacer que estas multinacionales se queden. Y estas multinacionales van a tratar de presionar de alguna manera para que las laborales no mejoren. O sea, no les pueden subir el sueldo mínimo, ya, no en todos los países existe, ojo. No pueden aumentar los días de vacaciones, no pueden disminuir las horas laborales. ¿Por qué? Porque empiezan las presiones de las multinacionales. Bueno, si usted apoya esta ley, nosotros buscamos otro país, porque si no nos va a salir más caro producir. Y ahí empiezan. Ahora, ¿cuál va a ser el problema de esta fragmentación de la producción? Buscando bajar los costos, los impuestos, ya, los medios de transporte, para los países desarrollados. Porque el país desarrollado también tiene problemas. Y ahí está donde está la problemática de lo que es la globalización. Así como afecta al país más chico porque no puede mejorar las condiciones de los trabajadores, también el país desarrollado va a tener un problema. ¿Y qué problema creen que va a ser este para el país desarrollado? ¿Qué alguien me puede decir? Supongamos que aquí tenemos muchas marcas norteamericanas, Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken, Burger King, ya, que son, está bien, cadena de alimentos, pero tenemos otras, ya, como es Mattel, como es, no sé, Texaco, Ford, Chevrolet, ya, sobre todo Chevrolet, que ahora los autos lo hacen en China. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería el problema para el país desarrollado? Si alguien puede aportar algo. Lo que sea va a estar bueno, créanme. El problema es que hay que depender de ellos. No, pero para el país desarrollado. Ahora usted tiene razón, pero el país desarrollado también tiene problemas con esto. Ya. Bueno, Y va a ser que en los países desarrollados va a aumentar la cesantía. Explotación de recursos. Ya. Aunque principalmente eso es para los países en vía de desarrollo como nosotros. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene muchos recursos naturales, pero le encanta ir a explotar los recursos a otros países. O sea, los de ellos casi no los tocan. Pero como les digo, el problema acá va a ser principalmente que en los países como en Estados Unidos va a aumentar la cesantía. ¿Por qué? Viene Goodyear, viene Chevrolet, toma su empresa que tenía 5.000 trabajadores para armar vehículos, la cierra y la abre en México o la abre en China. Entonces, esos 5.000 trabajadores norteamericanos que trabajaban para Chevrolet quedan cesantes. De hecho, Donald Trump, cuando era presidente, puso un impuesto extra a toda empresa norteamericana que entrara productos desde afuera. Y de esa manera obligó a las empresas a colocar por lo menos algo, ¿ya? Una empresa dentro de Estados Unidos para evitarse ese impuesto, porque igual era un impuesto alto. Entonces, vemos cómo los gobiernos tienen que tomar medidas para protegerse de estas multinacionales, incluso siendo el país desarrollado. Porque si dejamos que todas las empresas, si fuéramos Estados Unidos, dejamos que todas las empresas se vayan para afuera, claro, y después ¿quién contrata en el país? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos este problema de la globalización, donde las empresas velan por sí mismas y no velan por los países, por una cosa obvia, si ellos tienen su propio negocio, ¿ya? Y generan esta independencia económica entre naciones y regiones. Porque así como los países chicos dependen de que esta empresa abran sus sucursales, los países desarrollados también van a depender de que no se vayan del país. Porque al final la empresa no tiene nacionalidad.
No. Todos sabemos que Chevrolet y Ford son empresas norteamericanas, ok. Gillette, igual, Warner Brothers, pero a ellos les vale si son norteamericanos, no les interesa. Lo que les interesa es ver la forma de cómo reducen los costos. Y si se tienen que ir, ok, se tienen que ir. Ahora, ¿qué es lo que dejan en los países? Son las casas matrices que se llaman, o las centrales de operaciones. Y esto lo vemos en todo ámbito, esto de la fragmentación, ¿ya? Supongamos, y ojo, esto no es por ofender a nadie, pero yo creo que ya hace más de un año yo no he recibido una llamada telefónica de un call center que no sea extranjero. ¿Y qué significa eso? Muchos call centers contratan personas desde afuera para realizar las llamadas. De hecho, mi cuñada, ella estaba trabajando para un call center español y ella trataba de vender planes de electricidad, porque en España se trabaja así. Usted contrata un plan y ve, dependiendo del plan, cuánto es los watts de consumo, es una tabla más o menos que tiene. Pero acá en Chile, ella respondía a llamadas y ofrecía planes de electricidad a españoles en España. ¿Por qué? Porque a ellos les salía más barato contratar a alguien acá en Chile que contratar a alguien allá en España. Y vemos esta interdependencia económica, ya, que a los españoles les genera más cesantía. Y acá significa que se le contrata a alguien. Entonces pensamos a ver, todas estas empresas, ya, que van a generar un problema para las naciones. ¿Y cuáles van a ser estos problemas? La acumulación del poder, la dependencia de los gobiernos, que fue lo que hablábamos, la explotación laboral, poco y nada de respeto al medio ambiente, reducción de impuestos, obvio, porque ojo, que una empresa coloque aquí una sucursal no significa que pague el impuesto acá en Chile. Y es algo lo que pasa con las empresas. ¿Por qué, supongamos, los Barnechea, las Condes, ganan tanta plata con impuestos si allá no están las fábricas? No hay fábricas allá. Pero ellos, ¿ya?, ¿qué han hecho? Acá en Chile hay una ley, y que también opera en muchos países, y ese es el problema, ¿ya? Dice que el impuesto por una fábrica se paga donde está la casa matriz. Entonces, que es uno de los grandes problemas que tiene Tiltil. Tiltil tiene basurero, ¿ya?, tiene criaderos de chancho, y tienen un problema medioambiental tremendo con todo eso. Pero ellos no reciben los impuestos por eso. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen su casa matriz en Lo Barnechea. Entonces, ¿el impuesto a dónde se queda? ¿En Tintil o en Lo Barnechea? En Lo Barnechea. ¿Se entiende? Claro, generan empleos para la gente, pero el municipio, que es el encargado de mejorar la calidad de vida del sector, ¿no?, no ganan plata. Y es lo que pasa con estas multinacionales, que se aprovechan, ¿ya?, de estas leyes y empiezan a pagar impuestos donde les convenga pagar impuestos. Y a veces colocan empresas en países y no pagan ni uno. Incluso se llevan la plata a otros países, haciendo que el país prácticamente no gane con la empresa. Entonces, de esta manera, vamos a tener otro problema, que va a ser este cambio climático. Ya. ¿Qué es el cambio climático?
Es un cambio estable y durable en la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. Ojo que no es la primera vez que tenemos un cambio climático. Ya, el planeta muchas veces se ha enfriado y ha subido la temperatura. Han habido 3 o 4 eras glaciales, ya, por distintos motivos. Pero este cambio climático hace que... ¿Cuál es la diferencia con ahora? Ahora es algo acelerado y es producto del hombre, no es un proceso natural como otras veces. Y es producto del incremento de los gases invernaderos, es un problema del plástico que está inundando los océanos. Entonces la actividad humana está produciendo este cambio climático, lo cual es algo terrible. ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente se ven 2 estaciones del año. La primavera de a poco va desapareciendo y el otoño también. Y nos estamos quedando con un invierno muy frío y con un verano muy caluroso. Ahora, ¿por qué se produce esto? ¿Y qué tiene la globalización que ver con esto? Mucho tiene que ver con lo que estábamos viendo anteriormente. Obviamente, no todos los países están suscritos a tratados internacionales de bajar emisiones contaminantes, ¿ya? Y no todos los países tienen las mismas leyes medioambientales. Entonces, las empresas multinacionales van a buscar aquellos países donde no les restrinjan tantos problemas o no les pongan tantas trabas con lo medioambiental y colocan sus fábricas y contaminan como quieren. ¿Por qué? Porque está demostrado que mientras menos se preocupa una empresa del problema medioambiental, más va a producir, ¿ya? Y más barato va a producir también. Entonces tenemos este problema medioambiental, donde está haciendo que se eleve la temperatura, lo cual va a traer un problema tarde o temprano si se derriten los polos, porque está demostrado que muchas ciudades a la orilla del mar, como Valparaíso, van a desaparecer. Y van a tener que crear otros puertos. Ahora, a mayor cantidad de agua, tal vez llueva más, y a la larga va a ser un problema para todas las personas. Y producto de que el mundo no se logra colocar de acuerdo con esto. Supongamos, cuando estaba Trump, ¿ya?, que él decía que el calentamiento global no existía, que era un invento, ¿ya?, de los demás países para frenar a Estados Unidos. Se iba a firmar un tratado de bajar las emisiones. Y Estados Unidos no lo firma. ¿Por qué? Porque Donald Trump no quiso firmarlo, porque dijo que él no creía en esto del calentamiento global. Y si él firmaba ese tratado de bajar las emisiones, algunas empresas iban a cerrar y la cesantía en su país iba a crecer. Por ende, él no iba a aceptar eso. No iba a aceptar que gente norteamericana quedara desempleada por un invento como el calentamiento global. Y no se firmó el tratado. ¿Por qué? Porque obviamente China dijo, bueno, si Estados Unidos no firma, nosotros tampoco firmamos. Ahora, ¿dónde quedó demostrado esto del calentamiento global con el coronavirus? ¿Por qué? Porque cuando empezó todo el coronavirus, se cerraron muchas empresas y bajó la temperatura del planeta. Y volvió a llover donde no había llovido producto de la sequía. Ejemplo acá en Santiago, la región metropolitana que sea. Lo que va de este año y el año pasado, e incluso el año antes pasado, el 2022, ha llovido más que en los últimos 10 años, que estaba en un periodo de sequía tremendo. De hecho, si esto es lo que no hubiera ocurrido, ya, esto del cierre de las fábricas a nivel mundial,
estaríamos racionando agua hoy en día, porque el agua ya no estaba alcanzando para lo que es la región metropolitana. Como ahora se enfrió un poco el planeta, empezó a llover más, vemos que sí está alcanzando. ¿Ya? Y aún por lo menos no hay que hacer un plan de racionamiento de agua. Y vamos viendo cuáles son las consecuencias de este calentamiento global. ¿Ya? El aumento de la temperatura media del planeta. Vemos el aumento del nivel del mar y su temperatura también, que esto afecta a la fauna. Van muriendo cada día más peces y cuesta mucho encontrar cardúmenes. Aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Vemos todos los años que, por lo menos una vez al año aquí en Chile, vamos a ver que llueve mucho y se va a inundar alguna región. Cambian los ecosistemas, cada vez, supongamos, el desierto está avanzando más hacia el sur. De hecho, ya el desierto está rozando lo que es la región metropolitana. Peligro de extinción de numerosas especies vegetales y animales, sequías, efectos sobre la agricultura y el espacio forestal e impactos sobre la salud humana, obviamente por el aumento de la temperatura y el frío extremo. Ahora, si nos damos cuenta en el gráfico, entre 1959 y en el 2010, la temperatura media ha crecido, o ha aumentado, mejor dicho, disculpen, de 13,7 grados, o sea, disculpen, de 14, ¿ya? En grados Celsius, a 14,5. Algunos dicen, ay, es un grado. Sí, es un grado, o medio grado, pero es bastante. La verdad, no debería variar, si ese es el problema. Y las emisiones de CO2 van en correlación a esto. Y vemos que el CO2, que es uno de los principales gases invernaderos, ¿ya? Que este dióxido de carbono, ha aumentado de 300 a 400, ¿ya? En su concentración, partículas en el aire, lo cual también es mucho. ¿Y qué significa eso? Mientras más CO2 haya en el ambiente, mayor va a ser la temperatura. El mismo gráfico lo está mostrando. Y eso hace una muestra de que el calentamiento global sí es verdadero, porque ¿quiénes hacen el CO2? Ya, aunque se produce de forma natural, pero cuando se dispara ¿por qué? Por las chimeneas, por la emisión de automóviles, ¿no? Y todo esto, productos contaminantes. Ahora, tenemos los animales en peligro de extinción. ¿Ya? Tenemos el panda en Asia, hasta en Chile tenemos los bosques valdivianos, producto de la deforestación, porque tenemos madera autóctona, que se llama, que no se da en otras partes del mundo. Entonces son muy caras para comercializar y obviamente hay gente que no le interesa, ya, que sean especies protegidas y las talan igual. Entonces vamos a ver que prácticamente todas las regiones del mundo van a tener algún alguna especie en peligro de extinción. ¿Ya? Vamos a ver los tigres de Bengala, también entre India y Mongolia. ¿Ya? Algunos glaciares que llevan miles de años, producto del calentamiento global, se están derritiendo. Aquí también en Chile está pasando, pero también pasa principalmente en lo que son los Himalayas. Vamos a ver que incluso a nivel del mar, tenemos en Australia, ya, abajo al lado derecho, la gran barrera de coral, ya, y se destruyen producto de los barcos.
que pasan por ahí y arrasan con todo. ¿Ya? Los submarinos, las personas que bajan a bucear. Entonces veo, o incluso a veces los barcos pesqueros, ¿ya? Vemos cómo empiezan a destruir este lecho marino y todo un ecosistema que también terminan destruyéndose y están a punto de desaparecer. Si nos damos cuenta, todos los países tienen especies en peligro de extinción, por una y otra. Y siempre es por culpa de quién? De la mano del hombre. Ya sea que los capturan para alimentarse, ¿ya? Como moda en el caso de las pieles, o simplemente para crear artefactos. Ya, por ejemplo, los elefantes que los mataban para sacar los colmillos, ¿cierto? Y hacer teclas de piano o bolas de billar. Entonces, claro, el marfil es carísimo. O incluso en algunos lugares de China se ocupan para como medicina. Supuestamente el cuerno de rinoceronte es milagroso y cura muchas enfermedades. Y hasta hoy en día se trata de sacar cuerno de rinoceronte porque es muy apetecido en Asia. Lo muelen nomás y lo hacen polvo y se toma como en un té. Ahora, ¿qué otro problema tenemos? Tenemos el hambre en el mundo, que es la pobreza extrema, se refiere a la situación en la que una persona no dispone de los recursos mínimos para satisfacerla, al menos una de las necesidades más importantes, como la alimentación. Ahora, ¿cómo se mide la pobreza? Se mide simple y llanamente viendo que una persona si vive con menos de $1.90, ya se considera diario, ya se considera una persona en extrema pobreza. O sea, casi con 1.800 pesos diario. ¿Qué es lo que vemos? Profe, pero como lo que estamos viviendo ahora, yo creo que estamos todos en la pobreza extrema. Ya sí, puede ser, puede ser. Como que todos vamos para allá. Oiga, así como está subiendo todo, yo creo que Ahora estamos imagínate, viviendo con 1.500 diarios. ya. El dinero, existen dos formas de percibir el dinero. Ya. La cifra como tal y lo que vale el dinero. O sea, estamos claros que el dinero vale menos que hace 3 años atrás. ¿Por qué? Porque el kilo de pan está más caro, o la benzina está más cara. Entonces, eso se llama que el dinero se va devaluando. Y la inflamación, Claro, la inflación, a eso es lo que se le llama inflación, po, cuando sube el precio de las cosas. Y eso va sube todo generando menos hambre los en el mundo. sueldos. ¿Ah? Sube todo menos los sueldos. Ya. Hay gente que defiende eso diciendo que si suben los sueldos van a aumentar más los costos, pero a la larga, Pero yo creo suben que igual. no van tanto en eso porque sube y muy poco lo que ha subido los sueldos. Claro. Ahora, señorita María García, ¿usted quiere opinar algo? Bueno, Lo que pasa es que antes la plata era poca, pero se compraba más, pues. claro, pero de repente los sueldos no suben como para decir que las cosas subieron porque subió el sueldo. ¿No? Porque como estuvo la sequía, Ya el problema con entonces los rusos y los ucranianos. claro, entonces todo eso subió, por eso subió la verdura y todo, pues a veces la verdura estaba más cara que comprar carne. Sí, me acuerdo que un año que los anticuchos que vendían en las fondas eran de pura carne porque la cebolla estaba más cara que la carne.
Sí, pues por eso le digo, profe. Valesca Allende, dígame. Sí, pero cuando suben por ser, cuando dicen ya vamos a subir la verdura, la fruta, todo eso, más la verdura, claro, la suben mucho antes de lo que sacan de la tierra, pues, o sea, la suben ya cuando, Como que ya lo proyectaron ya. claro, porque la cebolla supuestamente te guarda, pues, pero cuando dicen ya vamos a subir y ya está todo subido, pues. Como lo que Y hicieron la con las papas cebolla, el año claro, pasado. claro, y después Subieron cuando la papa dicen, y no, ya es que estaba cosechada. exacto. Y eso va a traer, muy bien, excelente los ejemplos, eso va a aumentar la pobreza a nivel mundial. ¿Por qué? Porque está bien, ya una persona puede decir, no, es que yo gano 500.000 pesos, pero tal vez esos 500.000 pesos no alcanzan para nada. Entonces ya es una persona pobre, lo que se consideraba una persona de clase media, cuando el sueldo mínimo estaba a 180.000 pesos y otra persona ganaba 500.000, hoy en día eso no es nada. Si nos damos cuenta, hace 15 años atrás, ganar 500.000 pesos era mucha plata, porque el sueldo estaba como a 180. Pero ahora, ¿qué es? El mínimo. Y si nos damos cuenta en el mapa que aparece acá, que nos habla del índice mundial de hambre en el 2015, vemos que eh, Chile es bajo, ¿ok? Aquí no hay hambruna. No hay hambruna acá. Pero en países como Argentina sí se ha detectado por los problemas económicos. Vemos que países como Bolivia, que son un poco más pobres, ¿ya? Ellos ya están en un nivel alto de hambruna. Ahora, ¿cuáles son los países que tienen más problemas de hambruna? Tenemos, por ejemplo, los países como India, Afganistán, ya en Asia, Pakistán. India es el país más habitado del mundo, entonces ellos no han podido desarrollarse hasta el día de hoy, y siendo que tienen una industria que va creciendo a un ritmo muy acelerado. Pero ya esos son problemas políticos, religiosos, que no permiten que la gente vaya surgiendo. Pero si nos ponemos a ver, eh, África, que está aquí debajo de Europa, tienen países que también están en una extrema pobreza. Dígame, señorita García. Y Haití también, pues, porque Haití, bien, sí, que eso sí, ya va pues, por un problema político interno. sí, ¿Y qué tenemos? En el otro gráfico vamos a tener que la mitad de las personas en pobreza extrema son niños. Y el gráfico nos muestra esto, que en América Latina y el Caribe el 4,4%, ¿ya?, de los niños viven en una pobreza extrema en América Latina, ya, o sea, de México para abajo. En África el 51,7% de los niños viven en una pobreza extrema, o sea, ya tienen problemas de salud, de nutrición, ¿ya? Hambruna. En Asia el 35,7%. Y estamos hablando que Asia tiene los dos países más poblados del mundo. Disculpa. ¿Ya? Entre China y la India prácticamente hacen un tercio de la población. Si somos 7.000 millones, casi tienen 3.000 millones ellos. Y eso significa que prácticamente tienen casi la mitad de los niños del mundo. Entonces ya ellos tienen un 35,7% de esta hambruna, ¿ya? Asia Oriental y el Pacífico un 7,8%. Europa es el país más desarrollado, o sea, el continente más desarrollado, disculpe. Y ellos tienen un 0,4 nomás, y eso ya va por los países orientales, que supongamos en Rumania, ya, los países del este de Europa. Ellos son los problemas que tienen más problemas económicos, ¿ya? Los que venían de la ex Unión Soviética, que quedaron muy retrasados producto de esta Guerra Fría. Pero ser un 0,4% no es nada.
O sea que si fueran 100 niños, no alcanzaría a ver uno con hambruna. ¿Ya? O si fueran 200 niños, recién habría uno. Pero estamos hablando de que si fueran 100 en Asia, ya hay 35 con hambre. 51 en África. Casi 5 aquí en América por cada 100. Lo cual no es mucho. Pero la idea es que si estamos en un mundo globalizado, donde la tecnología avanza a ritmo ya, pero inimaginable en la historia de la humanidad, estos problemas no deberían existir. No debería haber gente con hambre. Y vemos números que realmente son, pero... ya. Y tenemos la población mundial en extrema pobreza, entre 0 y 17 años, tenemos 385 millones de habitantes. Prácticamente la población entera de Estados Unidos, ¿ya? Si fueran solamente personas entre 0 y 17 años, estarían todos en una extrema pobreza. Un país como Estados Unidos. Pero entre 18 y 60 años, tenemos que son 382 millones. ¿Ya? Entonces, y esto es extrema pobreza, o sea, no estamos hablando solo de gente pobre, solamente las personas que viven en situación extrema, lo cual lo hace peor todavía, porque tenemos 385 más 382. Tenemos 67 millones de personas en un nivel de extrema pobreza. O sea, que viven con 1.9 dólares diarios. Y de ahí para adelante, ya, que son casi disculpen, igual son casi 1.000 millones. De ahí para adelante después viene la pobreza. O sea, personas que viven pobres. O sea, si una persona vive con 3 dólares diarios, ya no entra aquí. Y hay gente que vive con 3 dólares diarios. O sea, que vive con 2.400 pesos chilenos. Igual tampoco es mucho, ¿cierto? Entonces, esta situación del hambre en el mundo, ¿ya? Que es un tema complejo, que también se produce por culpa de la globalización. Por lo mismo, si hay un problema económico, político en algún país sudamericano, las personas van a tratar de arrancar. ¿A dónde? A los países que estén mejor. Chile, ya, Brasil. Y entonces nos vamos a encontrar que ahí la pobreza va a empezar a surgir. ¿Por qué? Porque mucha gente no va a encontrar trabajo. Y al no encontrar trabajo, obviamente ya empieza la pobreza. Ahora, a pesar de toda la tecnología que nos ha traído la globalización, vemos, ¿ya?, que también está lo que se llama la falta de agua a nivel mundial. Aunque Chile no tiene problemas de agua, los colores más claros son los problemas, ¿ya?, hídricos, por decirlo de alguna manera. Si nos damos cuenta, ¿ya?, producto de este calentamiento global, van a haber lados que sí van a tener problemas. Ahora, el problema de agua hoy en día no debería ser tema, porque la tecnología permite incluso
hacer potable el agua del mar, pero aún no encontramos, ¿ya? Y esto está, por si acaso, es como una proyección hacia el 2040. Ahora, disculpen, me equivoqué en los colores. Eh, Veo que países como Chile, ¿ya? Ya tiene problemas de agua. Veo que países como Estados Unidos, a pesar de ser muy desarrollados, ya tiene problemas hídricos. España, ¿ya? China, Australia, tienen problemas de agua. Y vemos que otros lados, como el centro de África, ¿ya? Tenemos el centro de África, aunque no tengan problemas de agua, igual son pobres. ¿Y por qué son pobres? Porque a pesar de que tengan agua, no saben cómo aprovecharla. Ya no tienen los recursos. Y de esta manera vamos viendo, ya, que tarde o temprano todo este problema de agua va a generar también pobreza en la población. Porque si el agua no alcanza para todo, ya, de forma barata como es ahora, por decir que es barata, se va a empezar a vender. Y si nos damos cuenta, si una persona consume 2 litros de agua diario y la botella de litro vale 1.000, o sea, ya tiene que gastar 2.000 pesos diarios cada persona para consumo. Falta cocinar, el aseo, y vamos sumando, vamos sumando. O sea, tenemos un problema a nivel mundial, a nivel global, ¿ya? El cual lamentablemente no se está atendiendo por las naciones. Y esto también va de la mano de lo que es el calentamiento global. Ahora, pero como todo en este mundo es un negocio, vamos a tener la tasa de ganancia por rama industrial. ¿Y cuáles son las empresas que ganan más plata? Primero las farmacéuticas, después los bancos, después automotriz, petróleo y gas. Ya. Si nos damos cuenta, algo tienen en común y que todos se complementan. Todos. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas necesitan bancos para tener préstamos para producir, como toda empresa. Necesitan transporte, y ahí está la automotriz. Y obviamente todo vehículo se mueve con petróleo y gas. Y tenemos muchos negocios que mantienen estas farmacéuticas. Por ejemplo, el negocio del hambre. Para ellos, grito y plata, porque ellos son los que crean todas estas pastas que le dan a los niños en África, ¿ya? Porque una persona que tiene hambruna no se le puede dar un alimento sólido. Entonces crean unas especies de pasta con muchas vitaminas para darle a estos niños. Entonces tenemos aquí las farmacéuticas, las enfermedades, el SIDA, es un negocio a nivel mundial, la depresión igual, vamos creando medicamentos. ¿Ya? Mientras más se extiende la enfermedad, mejor todavía, porque vamos vendiendo. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando un medicamento no es negocio, se encarece. Y es como lo que le pasa a esta señora que viene caminando desde Ancud. ¿Cuánto vale el medicamento? 3,5 millones. Si no me equivoco, para la enfermedad del hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un negocio tan grande a nivel mundial, lo de las farmacéuticas, que nos vamos inmersos, ¿no?, en que incluso presionan para colocar sucursales. De hecho, como Chile fue uno de los países que mejor se organizó producto de la pandemia, aquí querían colocar una fábrica de vacunas. Por un problema gubernamental que hubo, no se pudo hacer. Ya, muchos alegaron contra el gobierno, otros dijeron que estuvo bien, que no se necesitan a estos ladrones. Para bien o para mal, ya no se hizo. Pero vemos que estas farmacéuticas empiezan a meterse en los países, ¿ya?, y también empiezan a manipular de forma gubernamental.
Entonces la ganancia que tienen es un 42%, o sea, prácticamente, si invierten 100 pesos, ganan 40 pesos al tiro, como máximo, como mínimo 10, pero nunca pierden. ¿Ya? Ya, Valesca Tobar, ¿me acuerdan? Por favor, Valesca Tobar, para que quede presente, estimado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también Voy a levantar la manito. el nivel de la... dígame, María. Lo más también es la energía, porque si nosotros no tenemos energía, no podemos echar a andar la bomba, pues entonces los que ganan son los que tienen las grandes empresas pues, Ganan de por todos energía, lados. Excelente, ganan muy por bien. todos lados. Porque eso va a ser un problema a nivel global también. ¿Ya? El problema energético. ¿Cómo producimos energía sin contaminar? Difícil. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el mapa de mortalidad y si nos damos cuenta, ¿ya? Siempre tenemos los mismos lados con problemas. ¿Cuáles son los países más, con mayor mortalidad en el mundo? África. ¿Ya? Mientras más desarrolladas las regiones, menos problemas de mortalidad van a tener. ¿Ya? Ahora, y tenemos este problema de las pandemias también. ¿Ya? Que era lo que habíamos hablado del COVID. ¿Ya? Y vemos cómo se expande el COVID. Y las pandemias en sí afectan a los países más desarrollados. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque son los países que reciben gente con negocios, ¿ya? Gente que va de turista, muy poca gente va de turista a África. Entonces costó mucho que llegara allá. Si vemos prácticamente en lo que es África, llegó a los puertos principales, a las ciudades que están en la orilla del continente, pero en lo que fue Estados Unidos, Europa, Japón, China, se expandió de una manera brutal. En los países menos pobres de América también, ya México, Chile, Brasil, Colombia, se expandió mucho más rápido. ¿Ya? Y tenemos también lo que es el VIH. Chile es uno de los países que más rápido ha crecido la población de VIH. Ahora, ¿dónde tenemos grandes problemas? En los países muy pobres, como África. ¿Por qué? Falta de educación, falta de manera para prevenir, problemas culturales. Porque supongamos en África, a las niñas en algunos lugares de África se le paga a una persona para que se acueste con tu hija, tenga sexo, y de esa manera no llegue sin experiencia el matrimonio. Y se ha comprobado que estos tipos, muchos tienen SIDA y obviamente lo hacen sin condón, entonces ya es una cuestión cultural que se expande el SIDA en los países africanos. ¿Ya? Pero bueno, vemos que el 1% de la población aquí en Chile tiene problemas. ¿Ya? En los países que son muy extremos, el 15 al 39% de la población, lo cual es los índices muy, muy altos. Y es solamente la población adulta, ojo con eso. ¿Ya? Vemos también que también es problema de los países desarrollados. Yo veo porque viaja mucha gente, se mueve mucha gente. Y hay gente que ni siquiera sabe que tiene SIDA y tiene una vida sexual libre. Ok, pero siempre va a estar este peligro latente. ¿Ya? Y también es un problema mundial. ¿Por qué? Porque aún no hay una cura, pero sí hay medicamentos que ayudan a mitigar, ¿ya?, los problemas de salud que trae el SIDA. Y ahí entra la farmacéutica. Entonces, si nos damos el coronavirus, el SIDA, hacen que las farmacéuticas sean el negocio más lucrativo del mundo. Ahora, por otra parte, ¿qué es lo que vamos a tener? Los flujos migratorios.
que es otro problema. A pesar de que los flujos migratorios van trayendo nuevos negocios, como lo que había explicado yo al principio, van a también traer estos problemas de las pandemias, ¿verdad? O del SIDA, de la expansión del SIDA. Mucha gente va de vacaciones a Brasil, y Brasil es uno de los países que en Sudamérica mayor población de SIDA tiene. Y el carnaval de Río es una cosa, pero que... De hecho, el gobierno, una de las formas que tiene para prevenir el SIDA es regalar condones. El gobierno regala condones en Brasil durante el carnaval de Río, por la cantidad de sexo que hay. Ahora, vemos estos problemas migratorios, ¿ya? Que pueden ser políticos, que ojo, lo vamos a analizar más profundo en otra clase. Pero este flujo migratorio constante va a traer un nuevo problema, ¿ya? Bueno, después de esta diapositiva creo que viene. Pero también tenemos otro problema a nivel mundial, que es la depresión. Chile es uno de los países con mayor índice de depresión, ¿ya? A nivel mundial. Aunque aquí aparece, porque estos son datos antiguos, como el 2010, o antes, pero después del 2000, con un 4%, ya según la estándar de colores, ahora Chile es prácticamente uno de los países con mayor depresión a nivel regional, lo cual es un problema. Es un problema a nivel mundial, y es un problema que la globalización no está manejando. Los países no están sabiendo cómo manejar la depresión a nivel mundial. Y puede venir por múltiples motivos. Si vemos la depresión, ¿ya?, ataca a países pobres también, obvio. Los problemas económicos, ¿ya?, los problemas de contaminación van haciendo que la gente incluso se deprima. El ruido constante de vehículos, fábricas, también hace que la gente se deprima. La presión social, de siempre tratar de ganar más dinero, de tener nuevas cosas, van haciendo que la gente tenga muchos problemas. Ahora, así como la depresión también afecta a nivel mundial, vamos a tener que todo este conjunto de cosas, sobre todo el problema de las migraciones, va a tener el crimen organizado y el terrorismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca el crimen organizado? Busca ganancias, busca dinero, de una forma fácil. ¿Y qué busca el terrorismo? Busca cambio en las sociedades. Tenemos miles de organizaciones terroristas en el mundo, así como crimen organizado. Por ejemplo, es KGB, que era la policía secreta de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética se convierten en mafiosos. Tenemos los yakuza en Japón, tenemos el Tren del Agua, ¿cierto?, en Venezuela, que ahora llegó aquí a Chile, y así. Tenemos los carteles mexicanos, colombianos, ya. Un crimen organizado tremendo, que producto de este problema migratorio se van moviendo de un país a otro, con la finalidad de vender droga, la apuesta, tráfico de blancas que se llama, ¿cierto? Tráfico infantil, tráfico de órganos, un sinnúmero de cosas en que se mueve este tipo de personas, que va a generar un problema tremendo. ¿Por qué? Porque tanto el crimen organizado como los terroristas, a veces incluso, aunque tienen objetivos diferentes, supongamos los terroristas que hacer cambio en la sociedad, supongamos los terroristas islámicos, ya, que siguen esta religión llamada Islam, lo que ellos pretenden es destruir Occidente completo. ¿Por qué? Porque según ellos, el Corán, que es como la Biblia de ellos, dicen que Occidente está como contaminado por el pecado. Por ende hay que destruirlo. Y buscan eso, romper con el estilo de vida occidental que se llama.
Por otra parte, tenemos ahora un grupo terrorista nuevo a nivel mundial que ha atacado aquí en Chile incluso, que es un grupo ecologista ecológico, o sea, un grupo terrorista ecológico, ¿ya? Que buscan volver, terminar con la tecnología y que el hombre vuelva a lo que era prácticamente la Edad Media y así bajar los índices de contaminación. Pero tenemos esta colaboración mutua, lo cual va a ser un problema tremendo y que incluso se ha dado en países como Colombia en la década de los 90. Colombia estuvo dividida en tres bandos durante el reinado de Pablo Escobar. Que por una parte estaba el gobierno, por otra parte estaban los narcotraficantes colombianos, entre ellos Pablo Escobar, y por otro lado estuvo el grupo terrorista, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era un grupo comunista que querían tomarse el poder por la fuerza, ya que hasta el día de hoy aún están. ¿Qué pasó? Tanto el gobierno como eh, o sea, el grupo terrorista, ¿no? Este grupo comunista, y los narcos peleaban contra el gobierno. Y se dieron cuenta que tenían un objetivo común, que era derrocar al gobierno. De hecho, Pablo Escobar quería hacer que Colombia legalmente fabricara cocaína y se la vendiera al mundo. Entonces vieron que tenían este objetivo común y se unieron. ¿Cómo se unieron? El grupo terrorista necesitaba fondos para financiar este golpe de Estado. Y los narcotraficantes siempre han necesitado protección. Entonces ahí es donde se instala este negocio. ¿Ya? Este negocio de, ok, nosotros te damos protección, tú nos das pagas, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Después empezó incluso una guerra entre ellos. ¿Por qué? Porque los terroristas se dieron cuenta que ellos podían producir la droga. ¿Ya? Entonces, incluso el problema en vez de tranquilizarse, se empieza a agrandar. Y vemos que empiezan a colaborar entre ellos. ¿Ya? Y después empiezan a pelear. Porque obviamente, oye, nosotros le estamos pagando a ellos nos están matando, bueno, ahora simplemente vamos a defendernos. Si nosotros tenemos la plata, podemos pagar lo que sea, comprar armas. Ya, me acordé cómo se llamaba la FARC, que se llamaba Frente Armado Revolucionario Colombiano, si no me equivoco. Ya. Y bueno, y tenemos algunos ejemplos mundiales, que este tráfico de opio, que el opio es una droga súper peligrosa que viene de Asia, que a partir de Afganistán y Pakistán, talibanes proveen de materias primas, ya que son un grupo terrorista, proveen de materias primas, tierra y mano de obra. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen? Los narcos compran esto y lo venden. Entonces vemos una forma de cooperación. El crimen organizado ofrece la transformación, las rutas, distribución, venta de armas y medios de transmisión a los grupos terroristas. ¿Ya? O sea, tú nos pagas, nos das droga, nosotros la movemos, te pagamos, nos ayudamos mutuamente. Y va a generar un problema globalizado, como lo que pasa hoy en día, en que están llegando grupos ya de crimen organizado, ¿cierto? Hace 15 años acá en Chile no se veía una persona descuartizada o quemada dentro de un auto o muerta de la nada que aparecía en la calle. No, esas cosas se veían en la tele nomás. En otros países, acá en Chile no se veían esas cosas. Y hoy en día prácticamente todas las semanas se ve eso. Por otra parte, ¿de qué se benefician para operar? Del liberalismo económico y político, destrucción de la red, destrucción de la red de solidaridad. O sea, el individualismo de las personas va haciendo que este crimen organizado
crezca. Mientras más individual sea un país y las personas, más fácil es para ellos operar. Porque cuando la gente se une quiere vivir tranquila. Esta lucha de todos los países contra todos, que de repente hace que Bolivia no se coloque de acuerdo con Chile. ¿Por qué? Porque el robo de auto perjudica más a Chile que a Bolivia. Entonces, de repente pasa que, bueno, a mí no me perjudica este problema, que se encarguen ellos porque voy a gastar fondos. ¿Ya? Este problema dígame, Que en Bolivia hay mucha corrupción, pues si hasta los mismos policías compran los vehículos que salen de aquí de Chile. Ese es el sí, pues, problema que tiene Bolivia. muy bien, Brandon. De hecho, hubieron tantos autos robados una vez en Bolivia que el gobierno dijo, no, ya borrón y cuenta nueva, usted venga con el auto, le hacemos los papeles legales y el auto es suyo. Porque había mucha cantidad de vehículos robados. Entonces, como bien dice Brandon, el problema de Bolivia ya es algo, pero el nivel de corrupción es tremendo. Pero vamos viendo que se van nutriendo estas bandas, ¿ya? Tenemos una globalización financiera, incluso, ¿ya? Van aumentando los paraísos fiscales, estos países que viven del depósito extranjero. Entonces, ¿qué hacen estos terroristas, narcotraficantes? Tienen plata y obviamente no la guardan ahí porque si los llegan a tomar presos, se la quitan. Vamos depositando afuera y lavando dinero, ¿ya? Ahora aprovechan el internet para contratar gente que haga de burrero que estas personas que mueven la plata de un lugar a otro. Vemos la Claro. globalización crea, dígame, Los sicarios por ahora te contratan para matarte. Lo que antes en Chile no se veía eso. no, yo no lo puedo contratar hasta por internet. Sí, pues por internet, ahora cómo está la Ahora, vida social. ¿de qué se nutren todo esto? De que la globalización, en cierto modo, crea pobreza, desigualdad y exclusión. Entonces ahí tenemos toda esta gente, ya, que va a decir, chuta, no tengo plata, bueno, pues, movamos algo. Y ahí se van aprovechando. Dígame. Profe, me tengo que retirar. Ya, me avisa, me coloca ahí, escríbame en el chat, porfa, para acordarme. Ya, profe. Buenas Y no hay noches. problema. ¿Me entiende? Y vamos a tener, miren, el consumo de cocaína en el mundo, tenemos dos gráficos, y el consumo de marihuana en el mundo, ¿ya? ¿Dónde están los países que consumen más marihuana? Estados Unidos, Chile. Chile es uno de los países que más consume marihuana en el mundo a nivel de población, y eso que somos re pocos, ¿ya? Cocaína no da tanto, pero prácticamente más del 12% de la población consume marihuana aquí en Chile. Cocaína ya es como menos, es como el 1 y el 1,5%. ¿Ya? Pero vemos que países desarrollados tienen problemas de droga tremendo. Y también va producto de esto. Y los países más chicos van destruyendo los países más grandes con esto. Y es un problema a nivel mundial. ¿Por qué? Porque aunque los países, Colombia, miren, Colombia está entre los menos que consume marihuana, ¿ya? Y entre los menos que consume cocaína, pero el nivel de violencia de Colombia, producto de los narcotraficantes y los terroristas, es tremendo. Entonces, así como, ya, no tenemos tanto problema de droga, ok, pero si nos damos cuenta, el nivel de violencia es una cuestión pero impactante. ¿Ya? Y así, ¿en qué afecta la globalización? Deshumaniza, problemas graves de derechos humanos, obvio, con todo esto del crimen organizado y los terroristas. ¿Ya? Difusión de valores no propicios para la paz, obvio, ¿cierto? Genera la competencia desleal en cada vez más actividades, contrabando, falsificación de bienes, robo. Afecta el libre flujo del comercio internacional, la piratería.
de una u otra forma, todos hemos querido alguna vez algo pirata. Y es un problema grave en la globalización, claro, llega más barato. Y ha llegado a tal punto que ahora ni siquiera se puede confiar en una empresa grande, como lo que pasó con la Polar, que la mitad de las cosas que vendían prácticamente eran piratas. Entonces, y te lo cobraban como si fuera algo de calidad. Ahora, quita la capacidad de recaudación fiscal, obvio. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, ya, o lo que no paga impuestos, lo que decía yo, las empresas vienen, toman lo que pueden y se van. Ya. Tenemos el gasto público de los gobiernos que lucha contra el narcotráfico y la falsificación. Pierde mucha plata en la lucha contra la delincuencia. Debilita las estructuras políticas, la corrupción, estaba hablando Brandon. Chantajea a autoridades públicas. Siempre van a tratar el crimen de comprarse a algún político o a alguien. El lobby, estos negocios fuertes contra del no empoderamiento de las organizaciones internacionales. Chicos, lo de siempre, les voy a compartir 4 preguntas. La hacen, pasamos la lista y ustedes terminamos la clase. Ya. Pegar. Ahí está en el chat. Yo por mientras voy a pasar la lista. Participen, mídanse, vean si entienden. Entonces tengo 2 personas, Valesca Tobar y Currillo. Si no me equivoco. Ya. Mientras hacen eso, yo voy pasando la lista. Abarca. Acuña. Aguilera. Allende. Presente, profe Allende. Ya, gracias. Barria. Belmar. Bustos. Cárcamo. Presente, Jaime Cárcamo. Ya, gracias. Cárdenas. Presente. Ya, la Jexi, que me dijo que se tuvo que ir. Caro. Pinoza. Anselmo. Figueroa. Presente, profesor. Gracias. García. Presente, profesor. Eso mismo. Tamara. Creo que alguien me escribió. No. No me equivoqué. Presente. ¿Quién? ¿Quién está presente? ¿Tamara? Sí, Tamara. Tamara González. Sí, está presente, gracias. Leandro. Guajardo. Josefa Gutiérrez. Presente, profe.
Ya, Josefa. Sebastián Gutiérrez. María Herrera. Nicole Lastra. Presente. Nicole. Sí, presente Nicole Lastra. Sí, gracias. Nuri Lascano. Carolina Yéndez, que también la vi por ahí. Presente, profe. Listo. Irlanda Lepín. Digo. Viviana Lizama. Sandra Lizana. Carla Zúñiga. Yantén. Ruth López. Presente, profesor. Gracias. Cristian Menares. Fernanda Méndez. Brandon Esteban. Brandon lo vi por ahí. Estoy seguro que usted me habló. Brandon, ¿dónde está? Presente, profesor, presente. Ya estamos. Anaís Parra. Peralta. Cirquey. Romero. Salinas. Sangüesa. Presente, profesor Evelyn Salinas. Gracias. Me falta alguien. Dato. Sepúlveda. Doris. Pedro Sepúlveda. Miguel Serrano. Paulina Profe, Fernanda Méndez está avisando que se le fue la conexión. Méndez. Fernando Méndez ya está presente. Ya, gracias. Paulina Tamayo. Presente, profe. Listo. Valesca Tobar. Marcela Velázquez. Presente, profesor. Listo. Abigail Vidal. Presente, Cate- profesor. Ahí está presente Catherine Villarroel. Presente, profe. Vamos. Jennifer Yáñez. Y Ángelo Zambrano. Ya. Vamos revisando el tiro. Solamente tengo 9 personas que me lo contestaron. Para que vea que yo reviso. 10. Listo. Ahí subió nomás. Ahora, tenemos la primera. Nos muestra un gráfico. Así subiría el nivel mundial, el nivel del mar a futuro. ¿Por culpa de qué es? Narcotráfico, calentamiento global, exceso de gases invernadero, la Profe, globalización. La B, calentamiento global. Excelente, la B. Calentamiento global, ¿por qué? Porque a pesar de que es por los gases invernaderos, pero el problema no es el gas invernadero en sí, es lo que se produce por culpa de esto, ¿cierto? Que es el calentamiento global, que es un problema global. Ya. Valga la redundancia. Muy bien, chicos. Tenemos el gráfico de la farmacéutica. Ya. ¿Qué se puede afirmar de esto? La profe, D, todas las anteriores. Ya. todo lo anterior. Bien, el gas y el petróleo son más lucrativos que la automotriz, ¿cierto? Sí. Ya. Obvio, porque se hacen más cosas con eso, con los combustibles, que con los mismos automóviles. ¿Ya? Producto de la pandemia y otras enfermedades a nivel mundial hacen que las farmacéuticas sean grito y plaga. Todas las industrias mencionadas en el cuadro se relacionan entre sí. Excelente. Bien el análisis ahí. Y tenemos este mapa de la mortalidad.
¿Cuál sería la respuesta? La C. La C. Dice, ¿qué cosa no es correcto? Bien, no es correcto decir que el nivel de desarrollo no es proporcional al índice de mortalidad. ¿Cierto? Profe, Dígame. Valesca le avisó que se había retirado. Valesca La Tobar. pasó la- Ok, ahí reviso la lista. Sí, la niña le avisó. Ya, sí, Ya, no se preocupe. profe. Yo lo voy a dejar presente. ¿Ya? Y tenemos la última. Entre los problemas del crimen organizado, ¿cuál encontramos? Todas las anteriores. Muy bien. El gasto público que aumenta, debilita las estructuras políticas, chantajean a las autoridades. Muy bien, chiquillos. Los felicito. Gracias por escuchar. Gracias por participar e incluso por el respeto. Ya. Voy a buscar ahora a Tobar. A ver si la dejé presente. ¿No? Chao, profe. Ahí está presente Tobar. Chao, chiquillos. Espero que la clase les haya gustado y que se haya entendido. Que estén bien y disfruten la siguiente clase. Chao, profe. Chao. Dígame, María.